Buenas noches, bienvenidos una vez más. Ahí se nos vino la noche, aquí en FM Radio Cristal 94.9 y www.fmradiocristal.com.ar, donde podés escucharnos o podés también tener la opción de vernos, pero no aprietes las dos opciones porque si no vas a tener un pequeño delay. El inconveniente de proponerte que te voy a adelantar el diario de mañana, a veces nos trae a esta situación de la fecha. Y es que te lo advertí ayer y hoy se habló prácticamente todo el día de eso. Estamos hablando de un cisma en el espacio político que incluye tanto a la Libertad Avanza como al PRO y que está en estos momentos en una interna, pese a que son dos identidades políticas diferentes. Digamos, solo en identidades políticas. No han formado parte de un mismo frente, ni muchísimo menos, al contrario, han tenido una contienda electoral en la que incluso se han cruzado acusaciones bastante serias y epítetos, por lo pronto por parte del propio Milei, que ahora tiene a prácticamente la mayor cantidad de su gabinete entre los referentes que provienen del partido que fundara Mauricio Macri. Lo cierto es que se ha creado una corriente interna dentro del PRO que se llama Pro Libertad y que significa lo inesperado para Mauricio Macri, que esperaba que, con lo que te comentábamos ayer, después de haber hecho observaciones críticas sobre la oportunidad de las medidas y las posibilidades que éstas iban a traer, las medidas económicas de Milei me estoy refiriendo, eh, esperaba tener mayor influencia sobre el gobierno y en el futuro acaso tener mayor participación en la cantidad de ministros con la idea de encabezar la lista en las elecciones del año que viene para que Mauricio Macri fuera candidato a senador nacional por la ciudad de Buenos Aires. Aparecen estas rispideces porque, al parecer, también la voluntad que tiene el sector más cercano a Milei, es más, su propia hermana, a la que él llama el jefe, era tener esa candidatura para sí misma. Difícilmente entonces que tengan un acuerdo ahí. ¿Qué es lo que va a pasar con un espacio que ya prácticamente es el mismo, como ayer les decía, contrariando la voluntad popular que quiso castigar tanto al kirchnerismo como al macrismo en la misma elección y terminó con esta sorpresa de que el tercero sale aliándose con el segundo y sonamos? Pero además, es la primera vez que las estrategias de Mauricio Macri no consuman. Y por otra parte, luego de haber tomado una medida, luego del plenario de conducción del PRO, en que iban a decidir que iba a haber una continuidad del bullrichismo, si así se llama, o sea, la gente más ligada al espacio de Bullrich, que acaba de dejar de ser presidenta del PRO, en la conducción precisamente del PRO y han sido barridos por clásicos del partido de Mauricio Macri sin tener en cuenta en absoluto al bullrichismo. Esto consiguió una respuesta por parte de Bullrich que dice que lo que están haciendo es lo que reivindican y ella está claramente apostando a que la Libertad Avanza se consolide como un partido que construya las candidaturas que necesita para el año que viene, que aspire a tener una potencia parlamentaria y que esto, sin ninguna duda, va a significar tomar los votos que naturalmente habían sido en los últimos años para el espacio de Mauricio Macri. Todo está entonces por definirse. Otro tema importante para el día de hoy, que no ha aparecido con protagonismo en los periódicos y que no ha sido tampoco recordado por la mayoría de los medios, y que sin embargo implica un mojón
en la historia de la Argentina, ya que un 4 de julio en 1976, quiere decir enseguida de haber consumado el golpe de Estado, fueron asesinados 5 miembros de la iglesia de San Patricio en el barrio porteño de Belgrano. En plena madrugada, a la 1 de la mañana de este 4 de julio de 1976, se produce un tiroteo y de estos 5 personas resultaron muertos, por lo que podemos recordar, entonces, referir, las identidades fueron los sacerdotes Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufo, y 2 seminaristas, Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Lo primero que desmiente este atentado, que es uno de los primeros de la dictadura, bueno, en realidad los primeros fueron la noche misma del golpe a Isabel, en que se cometieron casi 8.000 operativos en todo el país y con eso se consiguieron los primeros muertos de la dictadura y también los primeros desaparecidos. Una cifra dramática, si podemos calcular que hoy está en disputa la cantidad de desaparecidos en la Argentina en virtud de la puerta que le dejó abierta la socialdemocracia, el alfonsinismo, cuando decide que en lugar de aceptar la propuesta del peronismo de una comisión parlamentaria para investigar los crímenes de la dictadura y los crímenes de lesa humanidad, crear una comisión de notables con una función eminentemente administrativa como ha sido la CONADEP. La CONADEP tuvo un tiempo limitado de recopilación de denuncias que se presentaban voluntariamente. Estamos hablando de un momento en el cual todavía no se sabía a ciencia cierta cuál era la fortaleza de las instituciones democráticas en la Argentina, porque se iba a una dictadura que había golpeado verdaderamente muy fuerte y que seguiría de alguna manera como amenaza frente a la República. Por esos días, quienes tuvieron la voluntad de presentar su testimonio ante la CONADEP, la presentaron, pero no estaban presentes decenas de miles de personas, incluso familias enteras. Y además, bajo la amenaza, había que ver quién se atrevía. Lo cierto es que, con decenas de miles de muertos, desaparecidos, presos, clandestinos, en el exilio, o quienes no se atrevieran a provocar a la dictadura cuando recién se había retirado, la suma de denuncias apenas superó los 8.000, que es la cifra a la que se aferran el gobierno actual, la derecha argentina, para negar la comisión de lo que fue virtualmente un genocidio, aunque no alcancen las cifras como para considerarlo así, sí los mecanismos de terror, de persecución, de secuestro, de muerte, de tortura, de desaparición, que consolidan precisamente o que podrían merecer ese atributo que por no alcanzar el convenio internacional no ha sido utilizado ni siquiera en las denuncias presentadas durante el juicio a las juntas. De tal manera que compite esta lista oficial de más de 8.000 denuncias con las cifras oficiales de la dictadura que le habían dado al propio Departamento de Estado estadounidense a través de la embajada estadounidense en la Argentina, que hablaba a días de la iniciación del Mundial de Fútbol de 1978, que los desaparecidos en la Argentina eran 22.000. Estamos hablando del año 78, todavía quedaban 5 años de dictadura y ya reconocían las autoridades argentinas de motu propio y para dárselo al gobierno del presidente James Carter en Estados Unidos, 22.000 desaparecidos. Lo cierto es que hay un sector del progresismo argentino, de la socialdemocracia argentina, que elige dar una definición sobre la dictadura, dándole la condición de cívico, militar y eclesiástica. Pues bien, el 4
de julio de 1976 recibe la Iglesia argentina el peor de los atentados en toda su historia en nuestro país. Estamos hablando de más de 200 años. Que es el asesinato de estos 2 seminaristas y estos 3 curas en la iglesia de San Patricio. Claramente un atentado cometido desde el poder, pese a que el primer comunicado que hicieron las Fuerzas Armadas fue repudiar ese atentado y adjudicárselo a la subversión. Pero los mensajes dejados en la iglesia para cuando cometieron esta ejecución, en realidad eran una confesión. Estaban hablando de formadores de subversivos a estos párrocos y estos seminaristas y los acusaban de ser lo que efectivamente eran curas del tercer mundo. Es oportuno recordar que también la dictadura tuvo otros desaparecidos, detenidos, curas torturados e incluso el que se considera asesinato, pese a que quiso disfrazarse bajo el intento o la simulación de un accidente de tránsito, el asesinato de un obispo, Monseñor Angelelli, el obispo de La Rioja. Eduardo Kimmel es un colega, un periodista argentino que denunció por aquellos años no solamente el abuso de la dictadura, sino las discrecionalidad de la justicia por esos días, cuando no profundizó en el esclarecimiento de este acto criminal, este acto terrorista cometido desde el Estado, que todavía parece estar en una nube, no dilucidarse. Por el contrario, el juez de la causa, que queda sin resolver, la emprende judicialmente contra el periodista que hace la investigación. Y en 1995 es condenado a prisión, pero además a pagar 20.000 pesos, que en 1995, en pleno menemismo, eran $20.000, al juez que había sido aludido como sospechado de discrecionalidad, de parcialidad en la investigación de este crimen aberrante. Lo que sí tenemos que decir es que el colega Kimmel en 1996 fue reivindicado por la Corte, que puso en su lugar la dimensión de la denuncia y el reconocimiento de la investigación, y le concedió la libertad y además le dio la posibilidad de evitar la sanción económica que le había introducido el juez en aquella oportunidad. 4 de julio de 1976, plena dictadura. El crimen más aberrante contra la Iglesia Católica Argentina. Un momento que ocurrió hace 48 años y que merece ser recordado.
Estás escuchando Y se nos vino la noche. Conducción, Ariel Magirena. Seguimos haciendo Y se nos vino la noche. Muchas gracias. Minutos antes de que comenzara esta edición cotidiana, esta aventura de todos los días, de una hora, todos los días, por FM Radio Cristal, dialogábamos con mi cómplice de esta aventura, Dani Martín, que está en los controles, cuando él me decía que había descubierto en YouTube el primer capítulo de El Pulpo Negro. Una telenovela de terror en blanco y negro protagonizado por Narciso Ibáñez Menta, que se convirtió en un clásico. Me dieron ganas de verla. La verdad que yo, que soy un amante del cine clásico y aunque aquí se trataba de televisión, y que vengo de una familia que por generaciones habían sido actrices y actores, y encuentro en estos días la oportunidad de descubrir o redescubrir obras que en mi juventud, por supuesto, no estaba en condiciones de consumir. Algunas de ellas sí. Ayer, por obra probablemente de la casualidad, recordé una película que había visto hace 24 años. Se estrenó en el año 2000 y se llamaba Cadena de Favores. No sé si ustedes la han visto, con Kevin Spacey, con Ellen Hunt, con Jon Bon Jovi, con la mítica Angie Dickinson, que había sido la mujer policía de la serie de los años 70. Y a ver si me estoy olvidando a alguien. Jean Caviezel, que luego hiciera la polémica y magnífica interpretación de Jesucristo en La Pasión de Mel Gibson. Y en esta película, y un niño que ahora voy a tener que buscarlo porque se me escapa el nombre, un niño actor que supo protagonizar nada menos que Inteligencia Artificial, que era el proyecto original de Stanley Kubrick, que terminó filmando Steven Spielberg, y de la inolvidable Sexto Sentido junto a Bruce Willis, cuando esta criatura veía gente muerta. Lo cierto es que en Cadena de Favores, después de tantos años y de tener apenas un residuo de lo que había sido ver esa película en el cine hace 24 años, me encuentro con la sencillez de una buena narrativa y una correcta actuación de los actores, en la que un profesor tiene la responsabilidad y la voluntad de inspirar en sus alumnos de primaria la idea de observar el mundo y ver si de alguna manera podrían salvarlo. Y hay una idea, uno de sus alumnos tiene:
se pone a pensar, porque el desafío que él hace el primer día de clase, mientras se presenta ante ellos y lo anota en el pizarrón, es tener una idea, que se les ocurra una idea de cómo mejorar el mundo, cómo comprometerse con esa idea y cómo ejecutarla. Y la idea era fácil, sencilla. Solamente tenía que chocarse con la condición humana, quién era capaz de sostenerla. Era una idea virtuosa en la que se trataba de tomar la responsabilidad, ellos como niños, pasarlo además a los adultos, ¿no? De hacer un favor muy, muy importante a alguien que lo necesitara. Y esta persona, y no esperar de esta persona ningún tipo de retribución. Nada, ni un nuevo favor, ni nada por el estilo. Que esta persona eligiera, lo ideal es que siempre cada uno eligiera 3, ¿no? Eligiera 3 personas a las cuales hacerle un favor también muy importante, sin esperar nada a cambio. En esta narrativa sencilla, vemos cómo hay algunos ejemplos virtuosos de que eso funciona, y hay una especie de reconocimiento de nuestras propias almas cuando se está cometiendo un acto de bien. Algunos son ejemplos muy grandilocuentes. El regalo de un millonario que hace a un periodista que había sufrido el choque de su Ford Mustang de colección, impecable, en el momento que estaba haciendo una cobertura periodística, y este señor que es millonario le dice, no te preocupes, te regalo mi auto. Ah, sí, me vas a regalar el auto. ¿Qué auto tenés? Y le muestra y es un Jaguar. Tremendo, tremendo. Este no lo podía creer y el otro le dice, sí, pero ¿y por qué me lo vas a regalar? Porque me pasó esto. Recibí un favor y yo tengo como consigna hacerle un gran favor a alguien. Tiene que ser un favor muy importante y no lo cobra uno, sino el siguiente. Esa era la dinámica. También vemos cómo hay gente que, naturalmente, no devuelve el favor, o mejor dicho, no le interesa devolverlo y no le interesa tampoco traspasarlo. Hay acontecimientos que no te voy a adelantar porque la verdad que la película vale la pena ser vista. Yo, que dije hace un ratito que gusto del cine clásico, en el momento que lo estaba viendo no sabía que estaba frente a un clásico. Yo creo que hoy es una película que puede ser considerada prácticamente así. Tiene casi medio siglo de haber sido estrenada y hay circunstancias esperables con las que la magistralidad del cine de Hollywood, capaz de crear productos que satisfagan al espectador, que tienen momentos que te merecen sonrisas, otros de sorpresa, alguna tiene una cuota mínima de violencia que la peor consuma en un resultado que uno no espera ni desea, pero que hacia el final de la película nos trae además un mensaje esperanzador, cuando ya no hay quien signifique la bandera de de una propuesta así altruista y generosa, y sin embargo se ha contagiado a una porción de la sociedad. Cambiar el mundo es una idea que resulta especialmente atractiva para los niños. Y yo no recuerdo en mi niñez un profesor, un maestro que haya intentado desafiarnos a los niños. Miren, les comento la primera frases de la primera escena de esta película. Cuando les pregunta a los pibes qué esperan del mundo y no saben, y luego les pregunta
o mejor dicho, nada, porque no esperan nada, tienen la vida recién estrenada. Y también pregunta, ¿y qué piensan que espera el mundo de ustedes? Y es también nada. ¿Y por qué nada? Y el personajito le dice, ¿y porque tenemos 11 años? Naturalmente. Tienen tiempo para ingresar a lo que significa la vida. Nosotros llevamos días hablando de el impacto de una niñez empobrecida en la Argentina. Y lo que esto significa. Significa tener corridos los márgenes de felicidad. La felicidad es un estado que no es individual, que es trascendente en la medida que es social. Decía Leonardo Fabio que nadie puede ser feliz solo. Entonces la vida individualmente solamente puede ofrecernos contentos, satisfacción, momentos de alegría. Y es lícito que uno esté aspirando a sumar la mayor cantidad de sonrisas en el transcurso de la vida. Pero cuando se encuentra con la posibilidad de ingresar a la vida, cuando ya tiene responsabilidades, cuando ya puede devolverle a la sociedad, cuando ya advierte que ha sido un producto también de esta sociedad, cuando se da cuenta de que la sociedad lo ha educado, por ejemplo, o que le ha dado cobijo, si es que esto consigue. Cuando tiene que salir a ganarse la vida, a comprar, a trabajar, a responsabilizarse por sus actos, se pregunta qué es el mundo que lo rodea, y el mundo lo dice textualmente más de un personaje en esta película. La vida o el mundo es, en definitiva, una mierda. Y puede ser mejorado exclusivamente si nosotros le ponemos un poquito de voluntad. Y esto tiene que ver con el interés por el otro. En la película se muestra lo que se puede hacer con alguien cercano, incluso aunque fuera un desconocido. Y lo que se puede hacer en el contexto de una familia. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. En este caso, una familia que está atravesada por la pobreza y por el consumo de sustancias que afectan la razón, y con eso también el sentido de lo que es la vida. En un momento, el alumnito le pregunta al profesor, ¿y usted qué hizo para cambiar el mundo? Y él dice, yo hago todos los días. Me levanto temprano, ordeno mis cosas, me baño, me visto y salgo limpio para ofrecerme a los demás. Y vengo todos los días a clase con puntualidad para hacer mi parte. Claro, no todo el mundo puede hacer todo. Y probablemente esa sea la clave de todo. Pensaba en estos últimos días sobre las alternativas que nos toca atestiguar. Y entre las interrogantes se encuentra uno que es el que tiene que ver con los destinos políticos y económicos de nuestro país, que influye directamente sobre nuestras posibilidades de ser felices o de al menos tener contentos, alegrías, sonrisas, la mayor cantidad de veces posible. Y cuando evalúo entre mis semejantes, mis vecinos, mis pares, mis hermanos, mis conciudadanos, advierto que nos preguntamos sin interrogarnos acerca de lo que podríamos estar haciendo. No porque haya una
obligación. Está bien que las sociedades se expresan socialmente. De hecho, el pueblo argentino expresó un castigo contundente a la clase política y ahora está viendo qué es lo que hace con lo que resultó de ese castigo. Toda acción tiene su consecuencia. Pero lo verá en el momento que sea necesario. Ahora individualmente, la incertidumbre que cada uno de nosotros siente cada día, ¿cómo se resuelve? Y en el momento de preguntarnos, siempre nos preguntamos por el otro. Lo digo así en forma plural porque yo soy parte de este pueblo. No porque no se me ocurra también alguna idea como a cualquiera de nosotros se nos pueda ocurrir. La interrogante que más aparece es: ¿a quién ponemos? ¿Y quién nos salva? ¿Quién nos saca de acá? Porque no hay una idea de cómo construir comunidad. La comunidad se construye en una historia de acuerdos. Así ha sido con la humanidad, pero las comunidades pequeñas también son así. Imagínense si hay conflictos en las familias, ¿cómo no va a haber conflictos en las comunidades? Si uno tiene problemas con su cuñado, ¿cómo no va a tener problemas con el que está en un partido que piensa distinto de lo que yo pienso? Pero la respuesta de la comunidad, igual, aunque los individuos hagamos cosas distintas, tiene un sentido. En la década del 30, Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los más brillantes pensadores de la Argentina, pero además un gran escritor, si no me equivoco, en el año 31, publica un compilado de relatos. Algunos pueden ser cuentos, algunos son viñetas, bajo el título El hombre que está solo y espera. Y relata las experiencias de la porteñidad. Situémonos históricamente en la década del 30, la década infame. A inicios de la década del 30, inicios prácticamente, o sea, recién producido el golpe a Hipólito Yrigoyen. Recién consumada la trampa mediante el fraude electoral, que fue llamado fraude patriótico, pero que de patriótico no tenía nada, y que dio lugar a una respuesta patriótica de oficialidad militar para romper el fraude y construir una salida republicana, que de hecho la consiguió. Bueno, la rebelión se dio en el 43, en el 45 el pueblo, ahí sí, con una voluntad colectiva que tuvo que ver con lo que cada uno sintió que debía hacer, se moviliza el 17 de octubre y le da el bautismo a un movimiento que lo gobernaría por 10 años y que imprimiría su huella en nuestra historia, prácticamente hasta nuestros días, en que podemos honestamente decir que estamos siendo testigos de su agonía. Pero lo que describía Scalabrini sobre las preocupaciones cotidianas, sobre el ganarse la vida, sobre aquello que le sirvió como inspiración para el título, describía el momento perfectamente. Digamos, década del 30 significa no solamente fraude electoral, significa superconcentración del poder, la riqueza en manos de una minoría, significa tener al margen de la sociedad y de la economía a casi el 90% de la población, y describía la incertidumbre del hombre que está solo y espera.
Y me parece que por estos días, prácticamente en el curso de la segunda década infame, con la política desprestigiada, con el crecimiento de la pobreza, con esta manifestación fosforescente de lo que es la corrupción y tiene que ver con la política, nos encontramos en días análogos a los que nuestro pueblo pudo experimentar por aquellos días. Y la misma angustia de qué hacemos. Es donde confirmo aquella certeza que suelo recitar de que los artistas siempre lo dicen mejor. Hoy los argentinos somos eso. Somos hombres, también mujeres. Hombre es la denominación de la especie, como decir tigre, delfín, pato. El hombre que está solo y espera. Y cuando el hombre espera, cuando la persona espera, si quieren, está atenta. La espera alienta la esperanza. Por eso se toman decisiones esperanzadas. ¿Acaso el resultado electoral que puso a este gobierno en la administración de la cosa pública? Mientras observamos qué es lo que ocurre y vimos que probablemente, como pueblo, no encontramos lo que esperábamos, no puedo decir que nos equivocamos porque la verdad que alternativas no existían, así que cualquiera de los que fueran elegidos podía ser el administrador de este momento. Es más, el comportamiento de la clase política casi que nos está diciendo explícitamente: esperábamos que alguien hiciera este tipo de ajuste porque yo no me atrevía. Macri dice, había que hacer esto, nosotros queríamos hacerlo, lo hicimos como lo pudimos, pero elegimos el gradualismo. Mentira, ningún gradualismo. El macrismo ha sido salvaje, pero no ha tenido la brutalidad de esta gestión. Y los otros que venían realizando el ajuste con el costo social que este tiene, con pluritos. Y no voy a dejar que toda esta gente pase hambre. No digo que se muera de hambre, porque de hecho no hemos tenido casos así, resonantes de muerte vinculada con el hambre en la Argentina. Pero sí que hay sectores de nuestra sociedad que la están pasando verdaderamente mal, pero acostumbrados. Llevamos 50 años de deterioro social y mientras sigue sumándose gente a la pobreza, se encuentran con gente experimentada en la pobreza y en la subsistencia, de las maneras que nos podamos imaginar. Esto significa la manera virtuosa, las experiencias de asociación que crean herramientas que a veces tienen incluso eficacia, aunque fueran momentánea. Recordemos que en el 2001 fue una protesta porque se vayan todos, y en medio de la crisis producida, la crisis económica producida, surge de la inventiva popular el mecanismo del trueque. Después se corrompió también, porque siempre aparecen los vivos que se aprovechan de todo. Pero ya sea el trueque, ya sea un sector de la sociedad que no puede consumir marcas, entonces las falsifica y te hace una saladita para que tu remera luzca linda como las que no puedes comprar.
El pueblo sabe qué es lo que hacer, sabe cuándo construye y sabe también cuándo espera. Y hoy pareciera que es el momento de la espera. Pero cuando el hombre está solo y espera, tal como lo describiera Scalabrini, hay hombres y mujeres, naturalmente, que hacen intentos. En la película de la que hablamos recién, ver si el mundo cambia, si nosotros somos el ejemplo de no esperar nada a cambio y cometer actos de bondad. Para otros, asociarse para organizar la solidaridad o incluso para organizar una alternativa política. Hoy en el anonimato están naciendo los cuadros que necesita la nación para ser salvada de esta entrega desastrosa, de esta falsa de patria que hace que nos olvidemos porque pasan a un segundo plano de importancia cuando no tenés trabajo, si quien explota el petróleo en el territorio de alrededor de las Islas Malvinas. Y algunos hasta dicen, bueno, entreguen las islas, lo importante es que nosotros vivamos. Nunca es así. Nunca es así. Pensar en el bienestar es pensar en la comunidad, pensar en la comunidad es pensar en la patria. Y si no hay patria, no hay nada. En esta espera llegará el momento en que los que se atreven a ensayar estas alternativas de las que hablo se conviertan en un faro. Y que este faro, esta luz que nos atraiga, contrario a los engaños que hemos vivido en los últimos años, signifique por fin aquello que dice nuestra poética argentina. Esperar el día en que venga un criollo a mandar, como dice el poema de Jaureche, que con solo una ley se rija, que sea para todos el invierno o para todos la cobija. Vamos con una cortinita, Dani.
Estás escuchando Y se nos vino la noche. Conducción Ariel Magirena. Mientras hablaba con vos en el bloque anterior y pensaba sobre lo que le debemos a la comunidad mientras nos vamos haciendo, mientras somos niños y luego nos vamos formando, me acordé que hay un texto muy interesante de Perón que habla de eso. Él dice, y con esto nos vamos a ir hasta mañana y a ver el partido, dice Perón, siempre he pensado si yo tengo obligación de ser patriota. Analizo mi vida. A mí la patria me lo dio todo. Me instruyó, me educó, me dio una cultura, me hizo recorrer el mundo y me abrió los horizontes para ser el primer ciudadano de la República. ¿Cómo no había de ser yo un patriota? Yo estoy obligado a hacerlo, y si mañana esta tierra me dice, debes morir por mí, en ese mismo momento estaré dispuesto a entregar mi vida, porque señores, yo le debo todo, y he de entregarlo todo en el momento que sea necesario. Pero analizo también la situación de ese pobre diablo desheredado que encontramos a nuestro paso, quizás analfabeto, a quien la patria no le dio absolutamente nada, sino malos tratos, sinsabores, que cuando necesitó no tuvo a quien recurrir en búsqueda de ayuda. Y me pregunto si tiene la misma obligación mía de morir por una patria que no le dio nada. En principio, el espíritu me dice que sí, que cualquier argentino debe morir por su patria, pero la razón me dice otra cosa. La razón me dice que para estar obligados los hombres a la patria, ésta también debe hacer algo por ellos. Ese es el concepto práctico del patriotismo, ese es el concepto real de la vida de los ciudadanos. No formemos ni entristecidos ni amargados, porque con ellos se va lejos, no se va lejos ni se va ligero. Propone Perón, formemos ciudadanos conscientes, ardorosamente enamorados de su tierra, que deban a ésta el ser, y el ser decentes y felices, y entonces habremos elevado el patriotismo, porque cada hombre tiene un sentimiento de amor a su tierra, que nace del espíritu, pero tiene también una razón y un cuerpo que alimentar y que llevar a través de la vida. Palabra de Perón. ¿Nos encontramos mañana? Te dejo un abrazo. Esto fue Y se nos vino la noche. Te esperamos en nuestro próximo programa. Estudio Jurídico Integral Doctora Alejandra Leal.